Bienvenidos, estimados seguidores de este canal Historia, Leyenda y Mitos de mi Tierra. Gracias por estar siguiendo este canal. También les hago una invitación y agradezco este seguimiento que hacen pues a lo que publicamos, a los videos de diferente temática y que engloban todo tipo de temáticas, desde historia, leyendas, mitos, vida cotidiana, las tradiciones de los pueblos, de la gente, que bien pudiéramos decir que es cultura. Pues bien, los sigo invitando a que se suscriban a este canal y a que le den like, a que los difundan, porque al final de cuentas es la historia de toda esta tierra, de toda esta gente, que no solamente es Valparaíso, sino Zacatecas y todo. Por eso se llama mi tierra, porque la tierra es donde hemos estado y donde podemos estar para compartirles esta belleza, tanto histórica como cultural. Bienvenidos. Buenas tardes. ¿Cómo se llama este lugar? ¿Dónde estamos? Bueno, pues aprovechando este lugar, por ahí abrimos una sección que le llamamos Historia para mis hijos, para mi pueblo y para mi gente, y que se pretende que alcance todo hasta donde se llegue esta información. Mire, estamos en la subida al Plan de Mimbres, donde está el camino para la sierra, y que es muy bonito como usted podrá ver, solo que pues estamos en un tiempo en que todavía no llueve, 5 de junio, hoy es una efeméride importante para la historia de México, puesto que es 5 de junio, aniversario del natalicio de Francisco Villa, cuyo nombre de pila era Doroteo Arango Arámbula. Bien, pues esta fecha no ha llovido, pero estamos aquí en esta subida, pero mire, aquí a mi derecha está lo que se puede decir el valle de Valparaíso. Tanta historia que ha generado este valle y ha acumulado tantos hechos históricos que bien puede decirse que desde aquí, de esta posición, podemos ver varias comunidades. Por ejemplo, mire, ahí donde está enfocando la cámara, pues ahí derecho está San Miguel, y un poco a la derecha está Trojes, más al sur está el Valle de Valparaíso, y bueno, pues le seguimos viendo a la izquierda y se ve muy bonito este valle, puesto que es el valle que descubrieron aquellos primeros hombres que llegaron pues por la sierra. Cuentan por ahí que en 1552 pasó un señor que se llamaba Ginés Vázquez del Mercado, que llevaba varios españoles. Venían con el fin de descubrir los famosos cerros de plata, que algunos indios de Valparaíso, dicen los documentos, le habían dicho que hacia el norte había un cerro completo de metales, esos metales que los españoles buscaban. Y fue ahí esa fecha cuando se descubre, aunque no le dan el nombre de Valle de Valparaíso, es cuando lo descubren. Fue hasta el año de 1556 cuando descubren pues Sombrerete. Algunos españoles descubren Sombrerete, fundan Sombrerete, San Martín, Ranchos y otros lugares hacia el noroeste de donde estamos. Y al empezarse a explotar las minas de Sombrerete, establecen un camino que cruza precisamente, bueno, había dos bajadas. Una es la que baja por el lado de Atotonilco, que entronca con Valparaíso, y el otro, este camino cruza que va exactamente al sureste, por ese rumbo está Montescobedo. Ahí en 1556 es cuando se les da el nombre de Valle de Valparaíso. Bueno, pues a partir de ese tiempo, pues no se ocupó el territorio, porque aquí la tierra fue una guerra entre chicas y españoles. Pero hacia mediados del siglo XVII, o sea, un siglo después, es cuando se empiezan a poblar estos lugares. Fue aproximadamente en el año 1730, ya en el siglo XVIII, cuando se fundan estos lugares, ya que las tierras estaban ocupadas
totalmente por un dueño. Mire, por ejemplo, el Valle de Valparaíso, la hacienda del Valle de Valparaíso, pues perteneció a un señor que se llamaba Santiago García Rodallega y a su esposa que se llamaba Juliana Francisca Dosal Madrid. La hacienda de San Mateo fue de Fernando de la Campa y Cos y su esposa María Rosalía Dosal Madrid. Ellos son los primeros pobladores y que fundan las haciendas de los nombres que le acabo de comentar. En ese tenor, en ese sentido, es como surgen estancias o algunos puestos. Mire, por ejemplo, hablábamos aquí enfrente que está Trojes. Ese lugar Trojes no era Trojes, era La Troje, porque desde siempre ahí se fundó una troje gigante que era donde el hacendado, que era el de San Agustín del Vergel, derechito donde se ve aquella humadera, al otro lado de la humadera estaba la hacienda de San Agustín del Vergel. Bueno, pues esa hacienda llegaba hasta prácticamente lo que venía siendo Trojes y Mimbres. Bueno, en Trojes había una troje gigante donde los arrendatarios, donde los peones de la hacienda que trabajaban las tierras, llevaban allí el partido que le correspondía a la hacienda. Mimbres se funda en ese mismo tiempo con un propósito básico, que toda la madera que bajaba de la sierra llegaba aquí a este puesto de Mimbres. Esa era una primera vocación con el que nace Mimbres. El otro es de que aquí se encargaban de subir los ganados para la sierra. Aquí era donde llegaban en primer lugar, de aquí partían hacia la sierra, ¿sí? Y era exactamente hasta donde llegaban. Si nosotros nos vemos, nos fijamos hacia el sureste, está la hacienda o lo que fue la hacienda de San Miguel. Ahí esa hacienda fue y perteneció a la hacienda de San Mateo hasta 1863, cuando se dividió dicha hacienda. ¿Alguna pregunta? Bueno. ¿Y de Mimbres qué podemos decir? Bueno, de Mimbres hay mucha historia, como acabo de comentar. Nace como un punto estratégico para los viajes que se hacían a la sierra para bajar madera o mover los ganados, etc. Además era un punto para ir a las comunidades como Milpillas de la Sierra, como Sombrerete, como Ameca inclusive. Pero la verdad es que es muy bonito aquí porque Mimbres nació, dos comunidades nacieron con el mismo nombre y creo que todavía el río, el arroyo de Mimbres, tiene una división del pueblo. Hacia 1822, según un padrón eclesiástico que levantó el obispo, el padre de Valparaíso, que se llamaba el padre José Manuel de Crespo, él dijo que había Mimbres de arriba y Mimbres de abajo, y cada uno tenía su población. Esta gente se componía en la mayoría, sobresalen dos nombres históricos, dos apellidos históricos desde el año de 1800. Uno de esos apellidos eran Soto, y el primer Soto que estuvo aquí fue un señor que se llamaba Patricio Soto, que era esposo de una señora que se llamaba María de los Reyes Nava. Todos los sotos que están en Trojes, en San Juan de Abajo, San Juan de Arriba, en Puerta de Cadena, Mesa de los Borregos y Jamaica, son originarios de este lugar. Otro apellido también muy conocido de aquí eran precisamente los Nava. Los Nava luego se fueron a vivir y que son los mismos Nava de San Juan de Arriba, San Juan de Abajo y algunos de Valparaíso. Los Fernández, que provenían de por acá del rumbo de Mimbres, ellos se asentaron aquí en esta comunidad de Mimbres. Muchos de ellos eran trabajadores independientes. ¿Qué quiero decir? De que eran arrendatarios de terrenos de la sierra, eran arrendatarios de las tierras de la hacienda de San Agustín del Vergel y tuvieron una vida muy independiente. Entonces,
Pues ese es lo que pudiéramos decir de Mimbres, que bueno, últimamente ha habido personajes destacados de esta comunidad. ¿En qué año se fundó Mimbres? De Mimbres no tenemos una fecha exacta, pero sí podemos decir que hacia 1730, cuando ya están fundadas las haciendas y que los hacendados empiezan a asignar las funciones económicas de cada asentamiento, es cuando empieza a surgir este pueblo, podemos decir poblado de Mimbres. ¿Y por qué se le llamó Mimbres? Mimbres, bueno, buena pregunta. De hecho, hay quienes aseguran, bueno, hay un árbol, una planta que se llama el mimbre, y aquí había muchas plantas de mimbres. Algunos lo mencionan como los nimbres, otros como los mimbres o simplemente como mimbres, pero es efectivamente un lugar que corresponde a muchas plantas de ese tipo, el mimbre. Como usted podrá ver, venimos bajando de la sierra, de acá de lo más alto, y vamos por el camino a Mimbres, una comunidad que ha destacado en los números y estadísticas de migración como la comunidad que ha tenido más remesas por migración. Es una comunidad muy trabajadora, ya que según esos mismos registros estadísticos nos hablan que gracias a la migración y emigración hacia los Estados Unidos, mucha gente se ha hecho de patrimonio, ha logrado combinar el trabajo que realizan en Norteamérica con el trabajo propio del campo, de la agricultura, y podemos ver pues esta situación. Mire, por ejemplo, aquí está el arroyo de Mimbres, como se conoce, y pues vamos bajando aquí a lo que le comentaba. Mimbres, que más o menos desde este lugar, es lo que correspondería a Mimbres de abajo. Todo lo que está del arroyo hacia donde estamos ahorita, hacia el sur, es lo que es Mimbres de abajo. Pero allá arriba está el Mimbres de arriba, que los documentos históricos nos hablan. Déjeme decirle que Mimbres, pues por mucho tiempo destacó. Aquí adelantito vivía un señor que se llamaba Manuel Hernández, y es un señor el más longevo que me ha tocado ver. Murió hará cosa de unos 4 años más o menos, y él era suegro de un señor que se llamaba Inés Castañeda. Ese señor era uno de los personajes que conservaba la tradición de elaborar cuchillos en su fragua, uno de los mejores cuchillos. Otro señor que destacaba muy ampliamente era un señor que se llamaba Luis Hernández, y él era productor de miel, tenía hasta 35 panales, y nos tocó conocerlo. Pues hay otras personas, un señor que se llama Eleuterio Ramos Fernández, que desde la década de los 80s comenzó a una vida política activa, y pues muy destacado. Yo creo que justo es decir para la historia que Mimbres ha tenido un presidente municipal, así como Lobatos ha tenido 2, San Mateo ha tenido 2, Siana ha tenido 1, así Mimbres ha tenido 1, y actualmente es diputado. Pues mire, aquí estamos precisamente en el Mimbres de abajo. Formalmente, mire, estamos entrando por la avenida principal, la calle que ingresa a la comunidad de Mimbres. Hacía mucho que yo quería venir y conocer. No conozco mucha gente, pero algunos personajes de la vida pública pues me ha tocado conocer. Mire, por ejemplo, aquí a la derecha, esa es una
salida que lleva a San Mateo. Seguimos hacia acá. Aquí adelantito a la izquierda está una casa de los Hernández, todo este barrio de abajo, todo Mimbres de abajo. Estamos en el Mimbres de abajo. La familia de Benjamín Hernández, con su esposa Jesucita del Hoyo. Mire, ahí dice Mimbres. Ahí dice Mimbres. Y vamos a cruzar el puente para comenzar a subir y llegar al Mimbres de arriba. Mire qué bonito. Un arroyo que viene de la sierra, de la barranca de Mimbres. Muy bonito. Aquí comienza Mimbres de arriba. Miren nada más, las construcciones de piedra. Esta es la comunidad más calientita en términos de temperatura que tiene Valparaíso, el Valle de Valparaíso. Miren, aquí vamos accediendo hacia otra parte de la comunidad. Exactamente enfrente donde está apuntando la cámara está la cañada, la barranca de Mimbres, muy famoso Mimbres. Bueno, pues como hemos comenzado hace rato, estamos aquí en la comunidad de Trojes, Valparaíso, Zacatecas, que como usted puede ver aquí a mi espalda está precisamente el icono y el símbolo de por qué se llama Trojes. Su nombre original es La Troje. Y aquí tenemos este lugar que es La Troje. No sabemos realmente si sea la primer troje que está registrada en 1822 en el padrón demográfico que levantó el padre José Manuel de Crespo. No sabemos. Pero aquí, mire, tenemos, vea qué interesante, es una bodega, es una troja, le llamamos troja, pero vea usted los contrafuertes, está claramente notado cómo se reformó a lo largo del tiempo. Aquí hicieron una puerta que también es antigua, pero vea, ahí muy claramente se ve un marco, un arco que era por donde, pues donde ingresaban las personas. Le decía que este era un lugar exclusivamente para almacenar todo lo que quedaba de los partidos que entregaban los arrendatarios, los aparceros, y aquí era donde venía a dar. Se asegura que uno de los administradores de este lugar, de Trojes, de este rancho, era un señor que se llamaba Benito Soto, que era hijo de un señor que se llamaba Patricio Soto, esposo de la persona que yo les mencionaba hace un momento allá en Mimbres, y que la esposa se llamaba María de los Reyes Nava. Ese matrimonio tuvieron a varios hijos, cerca de 12. Uno de ellos era Benito Soto, Perfecta Soto, y bueno, Calixto Soto, Marcelina Soto, etcétera. Entonces, ese Benito Soto era el que administraba este rancho. Con el paso del tiempo, ya entrado este siglo XX, bueno, en el siglo XX, perdón, estamos en el XXI, en el siglo XX, uno de los que administraban era un señor que se llamaba Juan Flores. Además, era administrador también del rancho y de la hacienda de San Agustín del Vergel. Mire, estamos aquí en el lado sur de La Troje. Vea qué interesante. ¿Qué dimensión calcula usted que tenemos de esto? Yo creo que aproximadamente unos 50 metros de largo. Esta era la dimensión precisamente de las construcciones de la época de las haciendas. Vea lo ancho de los adobes. Si no eran uno solo, se nota que había juntos más de un adobe constituyendo una sola construcción. Vea entonces cómo, mire, vea, se ve antigua, es antigua esta troje, se ve carcomido por el tiempo, ¿sí? Por lo menos usted calcule, este es el paño o el nivel que daba, por lo menos ya el tiempo le ha carcomido cerca de 15 centímetros desde que se calcula que estuvo construido. Aquí tenemos una construcción también, vea, un arco, ahí está el acceso, la construcción que luego se convirtió en ventana,
No sabemos para repartir, para recibir cosecha o para cargar. Vea, esto ya se ve más moderno, estamos hablando aproximadamente del finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Vea estas ventanas son para ventilar y que los granos que estuvieran ahí en la troje no se picaran, maíz, frijol y bueno, lo que algunas otras cosas pudiera producir. Vea qué interesante, la madera, sí, la madera tallada desde el siglo XVIII, XIX, sí, ahí está. Ya pues las láminas son modernas, los pretiles son modernos, pero vea usted cómo está constituido. Mire, acá tenemos puertas originales, interesante. Aquí se ve que esto es ya lo más antiguo. Está el adobe, pero a la vez está el enrajuelado o el emboquillado, como se le suele llamar, para evitar que las lluvias, las aguas penetren. Se ve también ahí la cal, la mezcla con la que encalicharon estas paredes. Vea las puertas. Las puertas tienen una forma antigua. Chéquese usted el dato. Las piedras, las puertas, aquí tienen el gozne antiguo, es el tipo tradicional que usaban. Este es un candado moderno, pero aquí está el gozne. Aquí está el gozne, vea usted, qué bonito. Vea estos clavos, que no se usaban tornillos ni nada, pero vea cómo se metía el clavo y se abría. Sí, vea los marcos, qué interesantes. Sí, acá tenemos algo parecido. Mire. Qué interesante, vea, las aldabas. Esto comúnmente se llamaba aldabas. Y por lo que se ve, no tenemos acceso a esta troje, pero por lo que se ve estaba dividida en dos partes. De aquí se alcanza a ver una pared que divide este gran edificio y que conduce. Vean nomás, estas puertas son puertas de antaño. No le puedo decir ni asegurar exactamente de qué año sean. Es muy complicado, pero sí se ve todavía relabrado al viejo estilo. ¿Sí? Y acá, bueno, acá tenemos los corrales que nos pueden dar cuenta. Igual no podemos asegurar la fecha de esta construcción, pero por la forma de vela y de nota, mire, ahí tenemos la adobes, lo cual denota, ¿sí? Los adobes denotan que este era un corral. Vea, ahí enfrente están las cercas, están los adobes, las bardas de adobes, lo cual nos refleja que aquí era el lugar a donde llegaban las carretas o las cargas de las cosechas que se levantaban y por ahí se metían. Entonces, vea usted, estamos ante una inminente práctica destrucción, no destrucción, transformación, ¿sí? Una inminente transformación de esta troje y que además es el símbolo de Trojes. Déjeme decirle que con este edificio es el símbolo, el ícono del por qué se llama Trojes. Yo le comentaba que en el año 1822 el rancho se le conocía como La Troje. Ni los Trojes ni las Trojes, era La Troje, porque vemos una sola. Y bueno, pues le agradezco bastante el que me siga acompañando y a la vez lo sigo invitando a que se suscriba a este canal, Historia, Leyendas y Mitos de mi Tierra, que no solamente vamos a hablar de San Mateo, no, vamos a hablar de todo de lo cual tengamos que transmitirle a usted, que compartirle. Esta sección, este video, queda en la serie que le comunico a usted, que se llama Historia para mis hijos, para mi pueblo y para mi gente. Hoy, desde Trojes, para el mundo,